Vamos a presentar al licenciado Héctor Casem, que es maestro en principio, ha sido directivo de educación primaria y es históricamente inspector de educación primaria hace más de 15 años. Es licenciado en psicopedagogía, especialista en didáctica y currículum, licenciado en ciencias de la educación por la UBA, diplomado en posgrado de ciencias sociales con orientación en constructivismo y educación por la Flaxo. Es docente del área de lengua en su formación inicial, docente también especializado en retardo mental, maestro de educación primaria. En formación es maestrando en psicología cognitiva y del aprendizaje. Es docente universitario de la Universidad Nacional de La Matanza y también de la Universidad Nacional de Luján. Es docente investigador y además formador docente, maestro de maestros, formador de supervisores y de equipos de conducción. Y esencialmente es nuestro compañero. Bienvenido, Héctor, a este espacio. El CIENASUD te da la bienvenida. Y Héctor va a trabajar en una conferencia a llamar Claves didácticas de supervisión desde la no presencialidad para configurar escenarios de posibilidad. Bienvenido, Héctor. Gracias, gracias, Nora. Quiero decir que el título del retardo mental, ese era el nombre del título que se otorgaba en la década del 90 a aquellos maestros que decidíamos estudiar la educación especial. Es terrible la nomenclatura, pero bueno, luego cambió la nomenclatura a la que existe hoy, pero nosotros seguimos siendo profesores especializados en retardo mental. A veces suena terrible leer ese título, pero bueno, es así la nomenclatura. Compañeras, compañeros, compañeres, creo que no vengo a traer ninguna novedad, ustedes van a ver ahora, me lo van a poder decir ustedes. Lo que sí vengo a significar de alguna manera es una posición de trabajo que en general se ha construido a lo largo de estos 29 años de trabajo como maestro esencialmente y de estos 16 años como supervisor en un distrito que verdaderamente enseña, que verdaderamente construye sentido y te va vinculando con una realidad que a veces excede la posición del cargo, ¿no? Ahora, a lo largo de la breve presentación, porque lo interesante sería discutir con ustedes algunas posiciones para poder repensarlas. Bueno, la idea, digo, pensar los agradecimientos era pensar en que uno llegó a este punto porque ha sido construido por un montón de sujetos, digo, nada es personal, todo es colectivo, al menos esa es mi consideración. Estuve muchos años trabajando en Moreno, yo vivo en Moreno particularmente, así que todo mi recorrido inicial como maestro y como director fue en Moreno, y la supervisión en ese derrotero maravilloso que es el destino me llevó a titularizar mi cargo en La Matanza hace 16 años, de lo cual creo que ya a esta altura he trabajado más en Matanza de lo que he trabajado en Moreno, y es donde me pienso jubilar además. Pero he sido claramente formado. Yo ayer cuando charlamos con los compañeros, representando un poco, trayendo la palabra de los compañeros de la provincia de Buenos Aires, yo les decía que llegué muy joven a este cargo y bien, en ese punto
también he sido construido como inspector por mis directivos y docentes de Gregorio de la Ferrere, de Virrey del Pino, de González Catán, de Ramos Mejía y de Luzuriaga. He recorrido, la Matanza está dividida en tres distritos en términos administrativos, los he recorrido todos. Es más, he empezado cuando no había jefes únicos, había jefes por ramas. Miren si seré viejo en este cargo. Dos cosas han transformado mi posición de trabajo hacia esta posición colectiva. Uno fue mi trabajo en La Matanza y otro fue mi formación en universidades, en las universidades públicas nacionales gratuitas que tenemos, de excelencia profesional y que, bueno, me han llevado a este punto. Digo, tal es así que Castorina fue profesor mío, que Ruiz fue profesora mía, que ustedes la han escuchado hoy también, en la formación en didáctica, etcétera, etcétera. Bien, fueron los agradecimientos, digo, uno no se constituye en el presente, se constituye por un pasado y por el recorrido de ese pasado quería presentárselos también. Vamos a discutir un poco la supervisión y la didáctica. Yo no voy a hablar de didáctica en sentido normativo, ahora lo van a ver. Digo, la didáctica en sentido normativo la podemos leer desde muchos lugares. La didáctica en sentido normativo tiene una posición que nosotros vamos a hablar ahora en un ratito en función de los marcos teóricos, pero en realidad quiero vincularnos a nosotros con la didáctica y poder salir de esa mirada de esa mirada que se tiene del supervisor en relación con los procesos de trabajo más vinculados al control del Estado sobre determinadas situaciones y ponernos más en relación de conducir, y digo conducir a propósito, digo conducir porque conducir implica tomar decisiones político-académicas, político-pedagógicas en relación con el destino que se quiere, conducir las situaciones didácticas institucionales. No digo gestionar, porque gestionar sería trabajar solo vinculando nuestra tarea con documentos provinciales y en esa bajada solo seríamos autómatas de una decisión tomada por otros. La idea es poder pensarnos en la acción y poder pensarnos en la acción con nuestros compañeros directores y docentes. En este punto pienso la función supervisiva en dos planos. Un primer plano en una primera línea, en una línea de formación, sin ningún lugar a dudas. Algunos estudios más recientes en relación con el desarrollo profesional, que yo voy a tomar un poco más adelante, hablan que hay dos espacios, ¿no? Uno pensar la formación en relación con la carencia y otro pensar la formación en relación con las posibilidades de los sujetos y las características y las posesiones de esos sujetos en relación con, con lo que se quiere elucidar o con lo que se quiere problematizar. Bueno, en este caso van a ver que hay algo de la problematización, pero hay algo de la formación, digamos. Nuestro trabajo es colectivo, es colaborativo, es comunitario, es en relación a las necesidades sociales que se pedagogizan en la escuela, pero hay una línea de trabajo. No es una gran asamblea lo que nosotros proponemos como función del supervisor en esta línea. Lo que nosotros decimos es, nosotros tenemos una mirada sobre los componentes didácticos sobre los que tenemos que trabajar, tenemos una mirada sobre la práctica didáctica de las escuelas y tenemos además una anticipación en relación a ello, y sobre esa anticipación planificamos una línea de trabajo que va marcando la direccionalidad de lo que queremos lograr. Pero esa sería una línea pensada básicamente desde nosotros y avanzada desde nuestros procesos de formación diferenciados y desde nuestros recorridos personales también realizados en la función de trabajo. Pero hay algo bien interesante que se plantea, que es la facilitación, digo, el lugar del supervisor como facilitador. Y en este punto, el desarrollo central es poder reconocer las virtudes, las capacidades, los trayectos, las formaciones, los aportes que tienen nuestras comunidades de trabajo en relación a
la problemática que se va elucidando. Y entonces somos facilitadores ¿de qué? De interacciones significativas, es decir, de que la gente se ponga a discutir sobre determinados temas y ponga sobre la mesa y ponga sobre la mesa de discusión, en evidencia, esos recorridos, esas interacciones, esas necesidades de compartir de alguna manera sus saberes y sus construcciones. En ese punto estamos y sobre esta base vamos a discutir todo lo otro. Es decir, hay un sentido de formación, pero hay un sentido de facilitación. Digamos, en términos generales, nosotros podemos ser magníficos conductores en términos de procesos de construcción y de decisiones didácticas. Ahora hay todo un mundo que subyace a nuestras decisiones o nuestra construcción y que es el conocimiento que los sujetos poseen sobre las mismas temáticas en una relación absolutamente práctica y de interacción sujeto-objeto. En este punto traemos la práctica y los sujetos y vamos a diferenciar algunos puntos, ¿no? Algunas realidades que son la enseñanza, la formación y la profesionalización. Que si bien parecen lo mismo, inicialmente no son lo mismo. No son lo mismo porque cada una tiene hipótesis de trabajo diferente y sobre esa base de hipótesis diferentes hay nociones centrales diferentes. La enseñanza es transmisión de conocimientos y saberes, sin ningún lugar a duda. Ahora, yo me pregunto, ¿somos enseñantes? Claro que somos enseñantes. En la lógica de conocimientos y saberes, ¿aportamos algunos conocimientos y saberes? Sí, seguramente aportemos algunos, pero nosotros no trabajamos sobre tabulas rasas, nosotros no trabajamos sobre la no experiencia, nosotros trabajamos en un marco de formación. ¿Por qué trabajamos en un marco de formación? Porque en realidad nosotros lo que intentamos desarrollar son algunas capacidades en los sujetos con los que trabajamos, capacidades que se vincularían o se podrían vincular con anticipar algunas situaciones y poder definir algunos procesos. Esto entra en la línea de lo que Gilles Ferry define como las diferentes hipótesis en términos de la cultura en relación con la enseñanza. Ahora, a mí me gusta más hablar de profesionalización, y ahora nos vamos a ir al tema de la profesionalización y que es un profesional y toda esa línea de trabajo que que no tiene que ver con esta idea del profesional burgués que vende su fuerza de trabajo y por eso, no. Tiene que ver con el desarrollo y la producción de competencias y competencias en el sentido de esas destrezas que son aplicables a una problemática determinada que resuelve situaciones en general para mejorar las condiciones de la situación que se aborda. En esta línea de la profesionalización, nosotros sí podríamos tomar dos decisiones diferentes, ¿no? Podríamos hablar de las carencias que existen en nuestros equipos de trabajo o podríamos hablar de la interpretación de las prácticas y en este punto queremos hablar o necesitamos hablar de desarrollo profesional. El desarrollo profesional lo que tiene interesante es que se vincula interesantemente con varios aspectos de la tarea, ¿no? Porque va a trabajar o va a modificar, por supuesto, las conceptualizaciones, porque nos va a permitir de alguna manera generar o rever o reposicionar esquemas que nosotros tenemos y categorías que nosotros tenemos respecto de nuestra propia tarea y de nuestra propia función y de nuestros posibles aportes a la problemática que se nos plantee desde lo instrumental, porque va a discutir con las acciones que nosotros hemos tenido en cuenta o hemos considerado todo el tiempo en relación con la situación que se plantea. Entonces va a poner en juego y va a poner en discusión esas estrategias, esos recursos, esos materiales, esas destrezas que nosotros utilizamos para abordar la situación. Fíjense que está en clara relación con lo conceptual, porque si yo modifico de alguna manera mi modo de acción, estoy modificando de alguna manera también esos esquemas de acción.
Y por otro lado, la identidad personal y profesional nos permite reflexionar y además nos transforma en el sentido profesional, nos transforma ¿por qué? Y porque nos revincula con la esencia de nuestro trabajo, nos revincula con el deseo de profundizar sobre algunas situaciones y además, de alguna manera, nos pone en juego en la capacidad de resolver aquellas situaciones a las cuales quizás creíamos que no teníamos herramientas y en el colectivo de trabajo se han podido desarrollar. En este punto, empecemos ahora sí a problematizar la enseñanza. Empecemos a problematizar lo didáctico, siempre pensando que el valor de la escuela, el valor de la escuela se centra en la enseñanza, digamos, ¿no? Y lo que deberíamos priorizar es la enseñanza por sobre todas las cosas. Aquí traigo alguna idea de Lidwin que nos hace un pequeño recorrido en relación con las discusiones didácticas. Y aunque algunos somos más jóvenes, algunos otros quizás podamos recordar algunos marcos en relación con esto. Hubo una agenda clásica que se sostuvo y se basó en anticipar la clase, ¿no? En posicionarse sobre la planificación y que la base de la agenda y de la discusión didáctica estaba puesta en considerar todos los elementos de la didáctica en relación con la tarea docente. Entonces había que delimitar objetivos claramente, repartir los contenidos con una precisión cartesiana, definir la teoría de aprendizaje sobre la que estábamos y relacionarla con esa teoría con las estrategias y las actividades que decidíamos en un proceso bien cerrado de agenda didáctica, bien normativo. Bueno, de ahí se pasó a la reflexión sobre la clase acontecida. Esto se lo debemos a la psicología cognitiva y a los estudios de los 80, que particularmente yo tomo muy de cerca los estudios de Doyle sobre la clase y sobre el currículum en acción, pero ahí había un proceso de reflexión que siempre tenía una perspectiva más sesgada desde lo profesional, ¿no? Digamos, los profesionales analizaban la situación áulica ya desarrollada, la situación áulica real, ya desarrollada, pero con una mirada profesional, para pensar la clase en el transcurrir. Y acá nos vamos a detener y acá nos vamos a quedar un tiempo largo para poder pensar, discutir esta clase en el transcurrir. Y acá Lidwin habla del papel de lo espontáneo, de las intuiciones, habla del papel de la inmediatez, de esta cosa que se decide en lo inmediato y que se toman decisiones en milésimas de segundo en función de toda una construcción didáctica anterior de nuestros docentes, y en esa decisión impera toda una línea de conducción político, ideológica, normativa y de construcción de sentido teórico que le permite a los sujetos tomar esas decisiones. Es decir, empieza a imprimirse algo de la sabiduría de la práctica. Y en este punto Lidwin ha hecho mucho, digamos, ha desarrollado las configuraciones didácticas. Ustedes me van a decir que las configuraciones didácticas están en el marco de lo universitario. Claro que sí, su trabajo está en el marco de lo universitario. Pero la verdad que podemos tomar esas primeras conceptualizaciones de la configuración didáctica y pensarlas para nosotros en general, para los para el, para el sistema formal, porque en realidad trata de la expertez del docente en el tratamiento del contenido, los supuestos de aprendizaje que maneja, las relaciones entre la teoría y la práctica que maneja, los recortes que hace de ese contenido para viabilizar una mejor forma de trabajo y de selección. Es decir, bien claramente nos sirven estas líneas conceptuales para poder empezar la práctica, para poder pensar la inmediatez, para poder pensar la expertez, para poder pensar aquello que no deja de ser planificado, pero que no es la única manera ni es el único formato de análisis que hemos tenido.
Ustedes van a decir, Héctor, desde el inicio pensaste así. No, no. En algún momento hemos discutido normativamente espacios de planificación, en algún momento hemos discutido más conceptualmente los espacios de la clase real, y hoy estamos configurados, y más en esta escena que nos convoca, que es la pandemia, sobre una escena de clase que es real. Digo, algo dijimos ayer, bueno, igual el público se renueva, diría la eterna Mirta Legrand, digo, algo dijimos ayer, que hay un espacio de la clase que se ha reconfigurado, hay un espacio de la clase que se ha dividido, hay un espacio de la clase que es sincrónico y otro que es asincrónico, y en ese punto también debemos pensar la acción situada. Entonces, la idea es empezar a discutir lo situacional de la didáctica, ya no la didáctica en términos de conceptualizaciones, en términos de organización sistemática de algunos elementos, sino para pensar lo situacional de la didáctica. Y en este punto también me viene la idea de Lucarelli, cuando dice que la innovación didáctica está sobre repensar todos esos componentes normativos que organizan la didáctica y que son absolutamente necesarios. Nadie está demonizando la construcción teórica didáctica, sino que esos componentes normativos deben adecuarse y deben adaptarse a las necesidades de los sujetos sobre los que la acción didáctica opera, y eso, cuando uno revincula alguno de esos componentes, redefiniendo en función de lo situacional, está innovando. Digamos, la innovación no es solo utilizar elementos tecnológicos a efectos de dar clase. En ese punto no traigo nada nuevo, vamos a discutir los tres niveles o los tres saberes sobre la práctica, ¿no? La práctica en sí misma, que es el saber hacer, digamos que esto lo poseemos todos, pensar la reflexión en la acción, ¿no? O sea, mientras vamos reflexionando en un presente, in situ, mientras vamos haciendo, aquí están puestas estas decisiones eh, que llamamos inmediatas, en la inmediatez de la situación, en la simultaneidad del suceso. Digo, aquí están estas decisiones que toma el docente en función de su saber experto y que tiene además fundamentos y razones para decir por qué las tomó. Hay una forma de trabajo que utilizan mucho los franceses, que es entrevistar como metodología de análisis de situaciones didácticas, lo utilizan para analizar la línea de la didáctica profesional en términos de cómo se fue construyendo el pensamiento didáctico a medida que se iba desarrollando, y en ese punto se toma una entrevista previa, se le pregunta qué tiene pensado desarrollar en esa clase, en ese punto va a enunciar casi normativamente lo que está pensando. Luego se lo filma, se lo registra en su desarrollo de clase, y a la vuelta, digo, una vez que uno analiza ese desarrollo real, contrasta con la entrevista previa. Y la entrevista final es, bueno, ¿por qué tomó las decisiones que tomó? ¿En relación con qué? ¿Qué fundamentó? Porque usted me dijo que iba a hacer tal cosa y terminó haciendo tal otra. ¿Qué lo fundamentó? Digo, ahí recuperamos de alguna manera el proceso de razonamiento que el docente en acción va tomando. Pero en realidad nosotros nos hemos basado y nos basamos bastante en esa reflexión sobre la acción, es decir, post facto. Luego, después de poder pensar o de haber realizado la acción didáctica, nos ponemos a pensar qué hicimos, por qué lo hicimos, cuáles fueron las decisiones que tomamos. En ese punto es en el que nosotros nos vamos a sentar. Aún no nos animamos como equipo supervisivo a trabajar de la otra manera, porque implica ahora van a ver el método que hemos construido a lo largo de los años, pero digo, implica de alguna manera una rigurosidad académica en términos metodológicos
mayor pensar la reflexión en la acción, por esto que les decía que hay métodos de poder indagarlo, pero bien, nosotros además de poder construir discusión y pensamiento didáctico situacional, debemos supervisar todo lo otro o cumplir todas las otras funciones que un supervisor cumple. Pero en este punto lo que queríamos rescatar es esta idea de que la institución pueda ser capaz de identificar lo que debe ser transformado, es decir, de poder identificar la problemática, de poder identificar esa situación, de poder definir con qué conocimientos puede abordar esa situación y organizar todo el proceso educativo. Por eso hablamos o pensamos en este punto en un currículum total y no pensamos en un currículum solamente orientado a las decisiones respecto de los contenidos priorizados o los contenidos definidos como, como únicos o legaliformes, sino que, bueno, a través de qué procesos educativos esa situación se resuelve con contenidos que a veces son o están amparados o están dentro de los marcos curriculares y a veces hay que construirlos porque para resolver esa situación es necesario recomponer otras cuestiones. En ideas de Cantero de gobernar, del gobierno, respecto del gobierno escolar, diría Cantero que eso debería culminar en una práctica que la escuela, para que la escuela reponga de alguna manera ese derecho afectado. Entonces, empezamos a vincularnos o a tejer más al crochet algunas cuestiones que fuimos enunciando más desde la generalidad, particularmente esta. Cuando nosotros descubrimos una problemática didáctica, cuando nosotros descubrimos una problemática en general que inicialmente puede no ser considerada didáctica, debemos didactizarla y recomponerla en términos de un currículum total, porque esa solución práctica, esa solución que nosotros pensemos en términos didácticos, metodológicos, de acción, repondrá el derecho afectado. Por supuesto, ustedes me van a decir, acá hay un alto componente ideológico. No, acá hay una perspectiva de derecho, no hay un componente ideológico, hay una perspectiva de derecho. Entonces, la perspectiva de derecho orienta que, me orienta o nos orienta, somos un equipo de trabajo, algunas compañeras están en la sala, nos orienta de alguna manera a la reposición del derecho. Cualquier situación en la cual la escuela deba mejorar su situación, deba mejorar su línea de trabajo, nos repone en esa... Hay un faltante al derecho, nos repone en esa situación de derecho. En este punto, y ya no será novedad, pensamos la totalidad de lo situacional de la didáctica, ¿no? Y entonces ponemos a los jóvenes y a los niños de clases populares, nosotros hablamos de clases populares porque esto tiene una empiria bien relacionada con los sectores populares, nuestra querida Matanza es una ciudad, es un partido populoso y es un partido que por las dimensiones que tiene, digo, nunca se llegan a cumplir con todas las necesidades y en eso también nos reponemos nosotros en esta acción. Entonces, son el punto de partida pedagógica. Nosotros decimos que los niños y las necesidades son el punto de partida pedagógica. Ahora, cualquier necesidad, no, por supuesto que no. Hay determinantes a las necesidades sobre los cuales nosotros no operamos, pero hay condicionantes a las necesidades sobre los cuales sí operamos. Bueno, en base a esos condicionantes es a los que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, algún punto que se nos presenta como inicial es la construcción de acuerdos, ¿no? La identificación de puntos en común, el poder mapear qué pensamos sobre la educación todos los que participamos de ese evento educativo. Y aquí hay disputa, claro que hay disputa. Digo, la escuela es una arena de conflicto y revelar lo didáctico, situacional, como una problemática también es conflictivo. Digo, ¿no?
ustedes me dirán, Héctor, termina de hablar y nos quedamos con la didáctica normativa, que era más tranquila y cómoda. Claro que sí, era más ordenada, pero ¿qué pasaba? También era más clasificatoria, digo, nosotros fuimos educados en una didáctica normativa, ¿sí? Nosotros fuimos educados con una didáctica normativa. Nosotros pretendemos que nuestros maestros reflexionen sobre la acción. Ahora, para que nuestros maestros y directores reflexionen sobre la acción, debemos poner puntos en común, porque esto no está desprovisto de cargas conceptuales, no está desprovisto de construcción de conocimiento colectivo. No, no, no. Se sostiene y se fundamenta en eso. Ahora, para poder lograr, volvamos al inicio de nuestra discusión, para poder lograr esta línea de formación que nos proponemos, porque hemos anticipado la problemática y porque podemos ver por nuestro también condición de expertez a lo largo de los años de trabajo, cuáles pueden ser las necesidades, hay un lugar y hay un proceso de facilitación que necesita esta identificación de puntos comunes. Y entonces aquí hay reflexión e indagación. Y fíjense que hay reflexión e indagación y una cosa no se da sin la otra. Es decir, yo indago sobre los saberes, sobre las situaciones, sobre lo que se posee y en relación con esto propongo espacios de reflexión que en primer momento contrastaré con marcos más generales, con puntos de sentido común, con visiones éticas, éticas en el sentido de acciones deliberadas, de decisiones sobre acciones deliberadas que estamos tomando para resolver tal y cual situación y contrastarla con esos principios que estamos indagando y que estamos profundizando, y en ese punto empezar nosotros, nuestros equipos de conducción, nuestros maestros y profesores a empezar a construir un mapa general de por dónde venimos pensando esa situación. Y en ese punto hay dos cosas que empiezan a configurarse, ¿no? O que empiezan a sostenerse o que empiezan a interrogarse. Y fíjense cómo empieza la configuración del escenario escolar. Digo, yo salgo solamente de lo que tiene que ver con la acción didáctica docente en lo que es solo la clase, y me voy a todo el escenario escolar porque debo configurar ese escenario, porque además lo que sucede en una institución puede no suceder en la otra. Entonces, ahí hay y además, por la forma que tiene la estructura de nuestros sistemas educativos, hay una estructura bien potente para indagar en profundidad todo lo que la escuela ha construido como marco, como configuración, que nos permite a nosotros configurar el escenario, y que es todo lo que se ha registrado a lo largo de los años, ¿no? Todo lo que se ha indagado. Nosotros tenemos, es de un altísimo valor. No puede ser que la academia venga a llevarse toda esa información que nosotros recopilamos día a día, año tras año, y aprovecha para enunciar determinadas condiciones teóricas o determinadas líneas teóricas de pensamiento, cuando nosotros las tenemos a la mano y en realidad estamos transmitiendo un conocimiento que no producimos y produciendo un conocimiento que no transmitimos y ni siquiera miramos, ¿no? Bueno, la idea aquí es empezar a ver qué de todo lo que pasa está producido en la escuela y tiene respuesta a la propia escuela en relación con eso. Entonces, por supuesto, y aquí estamos claramente en la línea de la problematización, la desnaturalización de lo que sucede en la escuela. Desnaturalizar es discutir, desnaturalizar es definir campos problemáticos, es leer, analizar notas personales y todo lo que se haya hecho, todo lo que hay, agendas semanales, recogida de información, discusiones, actas con padres, discusiones con padres, todo lo que exista nos ayuda a configurar el escenario y además nos ayuda a hacer el recorte sobre la situación problemática. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esto no es sencillo de pensar. No, claro que no. Porque además también debemos acordar que la situación problemática es esa y no otra.
porque aquí no sirve de nada decir, bueno, Héctor, Marisa y Mariel, que las veo por ahí, que hoy estamos trabajando juntos en la producción del trabajo supervisivo en una misma área. En algún momento lo hicimos con Nora en Catán y con algunos otros compañeros que ya están jubilados. Digamos, bueno, nosotros podemos decir, bueno, somos los inspectores y decimos que la problemática está puesta acá. Bueno, no, pero ese no es el sentido de este trabajo. El sentido de este trabajo es que nosotros debemos acordar que la problemática es esa. Todos debemos darnos cuenta de que ahí está la problemática. Todos debemos acordar que tenemos los medios para resolverla, porque podemos identificar la problemática, pero decir la verdad que medios para resolverla no tenemos. Por tanto, la problemática se transforma en un determinante sobre los cuales no tenemos acción. Nosotros tendríamos que buscar las situaciones que condicionan en lo institucional esa problemática y buscar los elementos para resolverla. Toda la información que ha sido recogida, pero de que debe seguir siendo recogida, porque la problemática no es estática, digamos. Nosotros descubrimos el campo problemático, pero es un campo problemático porque está en acción y en modificación permanente, por eso lo llamamos campo, si no lo llamaríamos problema. Y estaría cerradito, circunscripto a lo que nosotros ya definimos. Luego, por supuesto, la sensibilización de las personas involucradas, es decir, todos tenemos que poder ver la problemática, porque si alguien no la ve, va a operar como un factor condicionante también de la posible no resolución o algunas dificultades para el camino de la resolución. Y aspectos diferenciados a considerar, es decir, ¿solo es didáctico el problema o es administrativo también, o es de gobierno escolar, o es de relación con la comunidad? Digamos, hay que considerar algunos otros aspectos. Bueno, en este punto y a partir de estos marcos y a partir de poder haber circunscripto lo situacional y a poderlo haber visto, bueno, ¿cómo visibilizar lo situacional de la didáctica? Y en este punto, a lo largo de los años de trabajo, hemos creado y hemos podido sistematizar algunas líneas de discusión. Al final de todo, antes de las preguntas, yo les muestro y les cuento dónde se llevó a cabo esto y cómo se está llevando a cabo in situ hoy, por ejemplo. Pero hay un punto sí real que es, iniciamos con la objetivación y la discusión. Digamos, recuerdan que cuando hablábamos de las fases, nosotros nos sostenemos en la tercera, en la segunda, en la misma acción. Es muy complejo para nosotros como supervisores situarnos, pero sí poder pensarnos en la tercera, en el análisis post facto. Entonces, en ese punto nos obliga a objetivar. Y como nos obliga a objetivar, nos permite pensar en tipos de registros varios. Hay miles, acá no están todos. Observación de clase o de situaciones pedagógicas. Digo, porque podríamos observar patio, podríamos registrar absolutamente todo lo que nos parece que sea registrable, porque nos permite luego recomponer el escenario problemático. Entrevistas, documentos de diarios de experiencias didácticas que cuentan narrativamente lo que los docentes van haciendo en el sentido anecdótico, las decisiones tomadas y lo que pensó como planificación y lo que le surgió. Ahí estaríamos introduciéndonos en una memoria sincrónica del trabajo docente con una reflexión implícita. Narrativas pedagógicas que no solo imprimen el saber docente y la construcción didáctica, sino además todo el proceso personal que ha incorporado esa construcción didáctica y todo el proceso de transformación que también el docente implicó. Sobre esa base de registro y muchos otros, digo, tenemos grabaciones, tenemos filmaciones, podemos pensar en todo lo que se nos ocurra, el estudio de los diferentes registros, es decir, hacer una lectura intensiva. En algún momento con Nora, allá por el 2010 y un poco antes también, lo llamábamos análisis holísticos, porque le habíamos robado el término a Marta Souto, ¿no? que hablaba del análisis holístico como ese análisis de la mirada integral de todo, ¿no? Había que leerlo todo y en esa posición, bueno, ahora hablamos de una lectura intensiva de toda la documentación y además de empezar a
ver qué temas son emergentes o empiezan a surgir como emergencia en términos de categorías que dan indicio a situaciones que se pueden plantear. Fíjense cómo en este punto todo lo anterior fue fundamento de un proceso que empezamos a pensar y que ustedes me van a decir ya, ¿esto está bien en relación con la investigación-acción? Bueno, sí, claro, más casera, es más folclórica la nuestra, ¿no? Está más adecuada a nuestras realidades, a nuestras perspectivas académicas, a nuestras necesidades, a las posibilidades que tenemos de acceder a espacios comunes de intercambio, etcétera, etcétera. Digo, no voy a contarles nada nuevo de algunas restricciones que se nos plantean como supervisores en términos de tiempo y espacio y de algunas obligaciones que tenemos, además de la construcción didáctica. En un segundo punto hablamos de análisis y discusión. Digo, y acá en el análisis y discusión, interesantemente empiezan a salir los temas recurrentes. Digo, se definen con mayor claridad las situaciones, y empiezan a emerger categorías didácticas que no son necesarias discutir. Y aquí empieza un poco el juego entre lo que nosotros tenemos y lo que hacemos y lo que nos pasa y esos marcos teóricos, y fíjense que esto se relaciona con la construcción de acuerdos, sin ningún lugar a dudas. Acá hay un proceso de reflexión e indagación. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros venimos discutiendo está puesto aquí, más separado en términos de proceso de acción. Por supuesto, la selección de materiales. Y la selección de materiales que nos permiten definir esos temas recurrentes que nos van a definir situaciones, nos hacen definir también espacios de discusión e intercambio y formatos para interpelar esas situaciones. Y cuando hablo de formatos, digo, ayer pensaba cuando terminaba de armar esta charla con ustedes, que me interesaría que sea charla, digo, ya termino, ya estamos casi cerrando las filminas, decía, bueno, ponemos algunos de los formatos que se han ideado, digo, se han ideado muchos, digo, después Marisa, Mariel les podrán contar, la propia Nora les podrá contar de elementos de recolección de datos, de análisis de información, de contraste de información con teoría, digo, los recursos son infinitos y yo lo que les propongo es dejen pensar a nuestros docentes y directivos esos formatos, porque son bien interesantes. Por supuesto, nosotros después podemos hacer un ayornamiento de esos formatos en un sentido más teórico, pero digo, pues, la discusión tiene que estar hasta en el formato de interpelación de la realidad. La discusión tiene que estar puesta en todo. Porque ahí también hay restitución de derechos, porque algo que surge como interesante discusión es nosotros empoderamos, y yo creo que nosotros no empoderamos a nadie. La gente está empoderada sola. Lo que nosotros damos son algunas herramientas para, o liberamos espacios para poder pensar, porque el empoderamiento es reconocer su lugar en la estructura del sistema, y al reconocer el lugar en la estructura del sistema, nos reconocemos como mayoría. Y como nos reconocemos como mayoría en la acción, digamos, el que domina siempre, los que dominan son siempre una minoría, los que ejecutan son siempre una mayoría. Cuando nosotros nos asumimos como una mayoría de ejecución en la toma de decisiones políticas, en este caso político-didácticas, y cuando hablo de política no hablo de política partidarias, hablo de política en sentido de decisiones coherentes de acción para transformar la realidad de los sujetos sobre los que esas acciones van a operar. En ese sentido político, cuando nosotros descubrimos esa realidad política, ahí nos estamos empoderando. Pero nosotros, como supervisores, no vamos a empoderar a nadie. Nosotros vamos a liberar ese espacio de discusión y vamos a fomentar ese espacio de discusión y de construcción de sentido y de reconocimiento de que nuestra acción en términos de volumen tiene que tener más peso en la decisión final. Entonces, en algún punto el plan de acción, y en el plan de acción, bueno, la situación objetivada, los factores derivados de la situación que nos permiten ver si se puede resolver o no se puede resolver. En este punto recorremos cuando nos pusimos a definir la situación problemática y si podíamos resolverla, teníamos recursos necesarios para hacerlo.
la definición de acciones iniciales para abordar la problemática, para entrar a ese problema y para con ese problema y empezar a solucionarlo, empezar a elucidarlo, empezar a ver de qué se trata, contrastarlo con algunos marcos. Y las puestas en marcha, digo, una vez que nosotros discutimos en esas acciones iniciales y mapeamos una puesta en marcha de acciones determinadas, definimos una secuencia de trabajo clara, ponemos en acto y, por supuesto, redefinimos, evaluamos esas acciones y reponemos en marcha. Aquí hay una relación con la investigación-acción, porque la investigación-acción siempre vuelve al problema, lo revé, y como es una situación problemática, alguna vez se va a solucionar y seguramente nunca, pero se va a transformar todo el tiempo. Entonces le va a dar una dinámica de acción a nuestro proyecto de trabajo que nos va a permitir en algún punto reconfigurar. Ustedes dirán, Héctor, hasta acá hermoso, pero no deja de ser una apreciación teórica. Casos concretos, sí, hay experiencias colectivas, muchas. Esas experiencias colectivas, nosotros hemos objetivado la práctica. Hemos trabajado mucho con registro con registro de clase, con registro de situación. Hoy, con Mariel y Marisa y nuestra compañera Gabriela, que no está, que no la vi, quizás está, estamos trabajando con algunos otros elementos que no son solo registros, con mayor cantidad de actas, con mayor cantidad de discusiones que se plantean en los encuentros. La virtualidad nos ha posibilitado tomar registro y tomar posición en discusión, que por ahí la presencialidad estaba más sucinto en espacios más acotados o en menor cantidad de espacios de encuentro. Nos hemos encontrado mucho, hemos discutido mucho. Bueno, hemos planteado revisión de prácticas, hemos planificado y puesto en marcha y hemos observado, cruzado registros y reiniciado el ciclo 20 veces. ¿Tenemos experiencia de esto? Sí. De 2007 a 2009 trabajamos con registros de clase en el análisis de registros etnográficos de clases, de diferentes clases en diferentes áreas de trabajo, y hemos trabajado profundamente entre Gregorio de la Ferrer y Virrey del Pino, y participamos del Congreso Internacional que se hizo en Venezuela en 2008, que nos fuimos maestros, directores y supervisores a discutir con maestros, directores y supervisores de toda Latinoamérica que hacían investigación desde la escuela. Porque hay una red de investigadores desde la escuela, desde investigadores de la práctica, y esa red, que en nuestro país se llama Red DIE, y en algún momento, no sé si la sigue dirigiendo, la dirigía nuestro querido Miguel Dualde. Bueno, nosotros nos inscribimos como colectivo de Gregorio de la Ferrer y de Virrey del Pino en esa Red DIE. Y entonces empezamos a trabajar en ese marco y nuestros maestros y directores empezaron a disputar sentido académico con otros maestros y directores de Latinoamérica. De 2010 a 2013 en González Catán, en una experiencia que creo yo fue muy, pero muy, pero muy rica. En esa estuvimos con Nora trabajando durante esos años en un proceso colectivo donde no solo entraban las áreas formales, por así decirlo, sino que en González Catán incluimos artística y educación física, en la objetivación de la práctica también. Es decir, trabajamos con registros de clase, filmaciones, entrevistas a docentes y a niños. Fue absolutamente rico. De tal forma fue rico que cruzó la barrera de lo institucional y empezó a trabajarse en sentido de construcciones barriales, siempre en el marco de lo primario, de la enseñanza primaria, que era el campo donde todos nos cruzábamos, o al menos donde todos estos locos supervisores nos cruzábamos. Eso de alguna manera también sentó las bases para luego poder pensar en la misma zona que hoy está, que sigue Nora supervisando, lo que ayer comenté como una experiencia absolutamente enriquecedora, que son los nodos barriales, que ya se desprende de la reunión de las mismas instituciones primarias del mismo barrio. Digo, en Matanza tenemos por barrio 3
y 4 escuelas a veces, depende de los barrios, a poder incorporar en relación y en ese tejido de red no solo las escuelas primarias, sino las escuelas secundarias, iniciales, especiales, los SENS, los SEC, en un tejido y un entramado que empieza a dar respuesta en el mejor sentido de cantero a esa reposición de derechos sobre los faltantes que la escuela va elucidando. Y aquí con las compañeras Marisa y Mariel y Gabriela, que creo que no está, desde 2018 a la fecha, y seguiremos trabajando juntos en este derrotero, con las escuelas de Villa Luzuriaga, que en este punto la primera práctica que se tuvo que objetivar allí fue la conducción institucional, y en ese punto iniciamos un registro de agendas de trabajo, y sobre esas agendas de trabajo empezamos a contrastar la idea del tiempo en la conducción, de las decisiones que se tomaban, de las decisiones que no se tomaban, de lo que se miraba y lo que no se miraba, y cuando recompusimos de alguna manera esa idea sobre la conducción, empezamos a trabajar fuertemente sobre la construcción didáctica, y en ese punto nos agarró el 2020 y la pandemia, y empezamos a discutir la presencia, aún en la ausencia de los docentes, y nos llevó a la configuración de los guiones didácticos que, para sorpresa y agrado de todos nosotros, cuando hubo que pensar en un hilo conductor, en un trazador, como yo les contaba ayer, para pensar esos guiones, la didáctica que primó, o las relaciones que primaron, fueron las de las artes y las de el juego y las relaciones vinculares a través del deporte y del juego, como forma de enlazar todas las otras áreas de conocimiento. Es decir, en ese sentido hemos ido y venido, nosotros no hemos empoderado a nadie, la gente está empoderada, la gente solo debe recobrar el valor de la palabra, y acá traemos a Freire, digo, el valor de la palabra es infinito y nos permite discutir. Nora se acordará en 2007-2008, cuando empezamos a hacer este trabajo en la Ferrere, y a los directores no les permitíamos participar de las discusiones de los maestros, y sí registrar en sentido aleatorio lo más significativo de esas discusiones. Por supuesto que cada director registraba lo que parecía, así en ese registro atencional que tiene el psicólogo, de que va registrando lo más significativo que aparece y no todo lo que aparece. Bueno, en eso significativo iba circulando, y cuando nos juntábamos con los directores a discutir esas discusiones que los maestros habían tenido, los directores se sorprendían de la posición que sus maestros tenían respecto de algunas situaciones institucionales, ya sea didácticas o situaciones institucionales diversas. Es decir, poner voz nos permite repensar el escenario sin ningún lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, compañero, por el tiempo. Ahí tienen mi mail para contactarme. Soy Héctor Casem y estoy a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran hacer. ¿Estoy bien de tiempo, bien. Jorge? Sí, no está muy bien. Ahora llega el momento de... Muy bien. No, porque ayer Jorge estaba con el tiempo. Ahora le pregunto a Jorge. Jorge, ¿estoy bien con el tiempo? Ah, Jorge sí es nuestro... Sí. Bueno. Puedo seguirme. Algunos comentarios: muy buena presentación, la posibilidad de correrse del trabajo rutinario y disfrutar de la tarea. Marta de Zárate dice: excelente jornada, felicitaciones, gracias a todos, muy buen nivel, excelente encuentro. Bueno, mientras que van llegando las preguntas que vamos a recoger también de YouTube, una pregunta para todos, ¿no? Porque nosotros tenemos una estructura supervisiva y algunas regulaciones que a veces
obstaculizan el trabajo colaborativo y colectivo. La pregunta que te quiero hacer es si en estos dispositivos que se fueron llevando adelante con las distintas áreas, tuviste que generar espacios de rupturas respecto de algunas regulaciones. Y en particular, ¿cuáles para poner en común con las otras provincias? ¿Y cuál fue el resultado, aquello que pudiste recuperar como valioso luego de estas post-rupturas? ¿Se entendió la Aquí pregunta? interesante. Sí, sí, claro, 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 sí. A ver, sí, nosotros por supuesto que hubo ruptura, sí, sí, desde luego. De alguna manera, yo también quiero, porque si no parece que uno trajo al área de supervisión la luz, ¿no? Y no, lejos de estar iluminado. Nosotros en Matanza, ¡ay, Gaby, estás ahí, Gaby! Gaby, que te nombraba y no sabía si estabas porque no te había visto cuando entré. Te quiero, Gaby. Bueno, igual ayúdenme, chicas, Gaby, Marisa, Mariel, bueno, vos, Nora, también, que has trabajado denodadamente en esta línea de trabajo. Sí hubo rupturas, por supuesto, pero hubo continuidades. Nosotros en Matanza tenemos la suerte, la dicha de haber trabajado con grandes inspectores de enseñanza. Digo, sería injusto nombrar a solo los dos que voy a nombrar, pero son los dos más significativos para mí. Digo, Marta Suárez, Daniel Laudari, digo, dos personas que construyeron en el momento en que Delia Lerner trabajaba con el gabinete pedagógico de lectoescritura en Matanza, todo un proceso de análisis de la lectoescritura y puesta en acción a maestros y a directores en esa línea, ¿no? En esa línea de discusión, además de formatos teóricos. Digo, Matanza ha participado de muchos, muchos de esos eventos. Hemos tenido grandes, y soy injusto solo nombrar a ellos dos, pero digo, nombro a ellos dos porque de alguna manera también fueron contemporáneos. Digo, yo entré cuando ellos dos casi salían. Digo, mano, Daniel llegó a ser mi jefe. Está bien, Pero pero por otro lado, la en el ruptura no marco la... del escenario de Matanza, yo lo que quiero recuperar de tu presentación es Sí. qué rupturas de la estructura se tuvieron que llevar a cabo para poder generar los espacios de construcción colectiva. Oh, y la Esto confianza en el inspector, la confianza en el inspector. Digo, retomar bien, la confianza en el inspector. Sí, ahora entendí tu pregunta, Norita, gracias. La confianza en el inspector. bien. Creo que nosotros somos vistos. Voy a hacer un juego que hacen con nosotros algunos compañeros de los gremios cuando nos dicen que somos la patronal. Lejos de eso, digo, al menos yo. Lejos de ser la patronal, y creo que varios de los compañeros piensan lo mismo. Pero sí no estamos vistos como sujetos de transformación, sí no estamos vistos como sujetos que somos capaces de discutir en un plano de horizontalidad decisiones didácticas y pedagógicas. Sí estamos, digo, ese punto de confianza de poder decir lo que se quiere decir adelante del inspector fue un trabajo de ruptura. Pero fue un trabajo de ruptura, digo, y acá las compañeras no me van a dejar mentir, bueno, vos tampoco, Nora, pero fue un trabajo de ruptura, y me parece que un trabajo también de un trabajo de coherencia. Yo digo que la coherencia es un trabajo, la coherencia no es una cualidad, la coherencia es un trabajo que se hace día a día. Digo, ser coherente no es fácil, pero la coherencia viene con la reflexión, digo, ¿no? Y si nosotros queremos que el otro pueda decir, pueda entenderse como un sujeto participativo y con acción clara, nosotros debemos cerrar la boca. Y debemos cerrar la boca y dejar que el otro diga todo lo que tenga que decir, y que además muchas veces los encuadres de eso que puede decir y que a otro le puede parecer que la verdad que no es el momento más oportuno para plantearlo, no seamos nosotros en una posición jerárquica que los planteemos, sino que el propio grupo ajuste al propio grupo en ese trabajo. Digo, en esa autoecoorganización de la que habla Morín en la complejidad, ¿no? Digamos, ahí hay todo un proceso que hay que poder sostener. Nosotros tenemos que poder sostener.
los directores tienen que poder sostener. Lograr un espacio de confianza en el decir y el hacer de los directores es mucho más sencillo, porque ahí hay un vínculo más directo, y hay un vínculo más directo en relación con la confianza. Ahora, repensar esa misma situación en relación con les docentes es un tanto más complejo, porque nosotros nos tenemos que desencillar de esa posición jerárquica y ponernos como parte, como una opinión más de ese grupo de trabajo. Y eso sí amerita una deconstrucción bien interesante, ¿no? Que forma parte de la discusión de la caída del patriarcado también, ¿no? Digamos, la jerarquía tiene que ver con lo patriarcal y en ese trabajo también estamos. Lo que no decimos, lo que decimos es, no es que no haya asimetrías en la disposición, lo que siempre decimos con Marisa, con Gabriela, con Mariel, lo hemos dicho con vos, es nosotros somos autoridad en el sentido reglamentario cuando hay una transgresión a la norma. Si no, somos compañeros en la misma construcción pedagógica, porque también tenemos que poder definir, y ahí también hay un proceso de construcción, de ruptura, ¿no? Digamos, ¿somos siempre espacio de control los inspectores? ¿O hay un momento en que somos espacio de construcción, de discusión colectiva, de discusión amena, digo, ¿no? ¿Somos siempre espacio de control? No, son solo cuando se transgrede la norma. Solo cuando se transgrede la norma. Digo, cuando se transgrede la norma, nosotros vamos, el propio director, cuando el maestro transgrede la norma, lo encausa dentro de los marcos normativos. Ahora, después hay un proceso de construcción. Ahora, ¿por qué ese proceso de construcción nos es privado a los supervisores? No, no, yo no quiero privarme de eso. Yo quiero discutir con maestros y con directores, pero con maestros principalmente, con maestres principalmente, estas posiciones, ¿no? Bien, porque estos trabajos que presentaste, Héctor, materializan algunas líneas de pensamiento y de preguntas siempre abiertas y siempre disruptivas también, que presentaron ayer. Aquí llamamos tarea docente, deslizó ayer Patricia Sadowski. Y de pronto, digo, poner a los compañeros, los profesores, los maestros a reflexionar sobre su propia práctica en un espacio institucional convocado con la autoridad supervisiva, se consideraba o no trabajo docente. Esto como para poner en paralelo de lo que se fue circulando ayer, lo mismo que Tono Castorina, sostenía que no se puede entender todo trabajo educativo sin la voz del maestro, sin la voz del docente. Pero a su vez tenemos algunas, digo, como para poner en común entre las líneas que se abrieron ayer y la materialización de las Pero, propuestas didácticas y Norita, perdón que te interrumpa, pero eso se empieza a discutir, digo, yo no había nacido en esa época, pero con el lanzamiento del Sputnik, ¿no? Que no es la vacuna, digo, un lanzamiento del Sputnik allá por el 50 y pico. Cuando los soviéticos le ganan a los Estados Unidos la carrera por la conquista del espacio, los Estados Unidos se plantean, bueno, volvamos a la disciplina, muchachos, porque acá, ¿qué está pasando? Los soviéticos nos ganaron en la Guerra Fría la conquista del espacio. Vuelven a las disciplinas. Convocan un montón de gente bien interesante para pensar los currículos disciplinares y entre ellos, Schwabs, que nos heredó los laboratorios, digo, pero bueno, esto sería lo menos importante que nos heredó. Schwabs repone lo deliberativo, ¿no? La posición ética del docente, la decisión sobre la acción. ¿Y el tipo qué dice? 70 estamos hablando, 60, 70. ¿El tipo qué dice? Muchachos, sí, esto lo digo, yo lo digo así, yo no creo que le haya dicho muchachos, pero muchachos, si no empezamos a ver lo que hace el docente, las decisiones que toma el docente dentro del aula, no hay transformación curricular posible. Eso, igual estoy contando el cuentito de la buena pipa, digo, lo estoy contando como un cuentito bien rápido, eso dio lugar al movimiento de reconceptualización curricular y a Jackson, Eisner, Stenhouse, etcétera, etcétera, que empezaron a laburar, Eliot, que empezaron a laburar con la investigación-acción y con los marcos de lo que sucedía dentro del aula. Digo, ¿no?
A ver, Bien, en ese punto, la voz del docente, en ese momento sistematizada y hoy puesta en acto, digo porque discutimos post facto con el docente las decisiones tomadas, a mí me parece central. ¿Cómo modificas, cómo modificas la tarea docente? En lo marco de lo que dije ayer, digo, en la línea de Dubet, en la sacrosanta institución educativa, ¿cómo rompes esa sacrosanta institución educativa si no discutís con el docente el proceso de masificación institucional? Digo, debe haber compañeros de secundaria, qué le pasa a secundaria? Digo, hoy la secundaria es obligatoria, por tanto hay un proceso de masificación que debe resolver la secundaria y nosotros seguimos discutiendo los pibes que no terminan de entrar por sorteo a qué escuela van. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que no se ha discutido, o sea, eso, no se ha puesto en voz de los docentes eso. ¿Se entiende? Digo, porque sí, ahí también hay tarea, ahí también hay construcción. ¿Por qué la construcción, por qué la tarea, o por qué la línea siempre debe bajar? ¿No? Siempre debe ser pensada por otro y no pensada por nosotros. Perdón si te interrumpí en la pregunta. no, no, me parece muy interesante y entiendo que esto antecede, pero la verdad es que las regulaciones que estructuran el quehacer escolar no siempre acompañan esos procesos. Y eso lo quiero recalcar, ya que estamos en un tiempo bisagra, podríamos recuperar para acompañar las regulaciones y generar estos espacios. Pero vamos a las preguntas de los compañeros del interior. Fíjate que Virginia Pero Hughes. ahí hay algo, Norita, perdón, que hay que regular, que es el trabajo docente. Ah, bueno. ¿Eh? Eso Ahí, digo, lo quería poner en común. ahí la respuesta está en la regulación del trabajo docente, que para nosotros, supervisores, es un determinante, digo, no tenemos ninguna influencia sobre eso. A lo sumo lo que podemos hacer es citar a los compañeros o armar reuniones colectivas para poder pensar procesos de discusión. Ahora, cuando el sistema en general piensa el trabajo docente y discuta el trabajo docente y el trabajo docente también es el trabajo de reflexión sobre la acción, y el trabajo docente también es tomar decisiones y recomponer situaciones. Bueno, ahí se resolverán algunas cosas, pero sí, claro que hay que discutir el trabajo docente, digo, ¿no? Y más en gobiernos como los que tenemos, gobiernos más progresistas, en gobiernos orientados a beneficiar a los trabajadores y a los sectores populares. Digo, me parece que el trabajo docente es un tema en tensión y que debe ponerse a jugar. Sí, sí, desde luego. Bien. Una compañera de Chubut, Virginia Hughes, dice, ¿fue fácil el trabajo entre pares? Pregunta Virginia. ¿Por qué exige una disposición importante en el trabajo de campo y de vinculación con lo teórico? Eh, yo voy a traer algo que dijo Mariel, que si querés, Mariel, explícalo. Mariel, cuando nos pusimos a trabajar entre todos, con Gaby, con Marisa, Mariel dijo, bueno, primero asumamos las carencias, porque si no asumimos nuestras carencias, no vamos a poder trabajar en conjunto. Y a mí me pareció tan elucidante esa frase que además la tiró. Digo, los que conocemos a Mariel sabemos que la tiró. Estás muteada, Marielita. Sabemos que la tiró así como una frase y la verdad que fue una frase tan profunda. Y fue pensarnos en qué éramos débiles cada uno y en qué nos fortalecíamos como el otro. Digamos, es un espacio de complementariedad. Eh, por supuesto que por ahí algunos somos más mandones que otros. No sé por qué me hice cargo de que soy más mandón. No, No, eh, en realidad tenía que ver con el pensar el trabajo colectivo y poder trabajar. Nosotros en educación física el trabajo en equipo lo tenemos como más cotidiano. Y en realidad poder armar un buen equipo de supervisión entre nosotros tenía que ver con esto, con poder fortalecernos como equipo de conducción desde la supervisión. Así que, pero no, hermoso equipo. sí, Bien. bueno, pero Viviana en ese Peralta, punto. Ah, perdón, sí, sí, no, que en ese hay una punto, Nora, pregunta de nos. Santa Fe. Dale, dale, Hay una dale. pregunta de Santa Fe. Viviana Peralta, entiendo qué problemas deben haber surcado y muchos si tuvieran que elegir una palabra motivadora para el hermoso trabajo que contaste. ¿Cuál sería? Santa Fe Capital. Yo creo que aprendizaje. Yo creo que
no sé, una palabra no me sale, pero en realidad creo que hemos aprendido todos. Yo creo que, no sé qué hablan las compañeras también, me parece que uno sale tan fortalecido de, de cada encuentro, sale fortalecido, sale enriquecido, sale... eh, porque, a ver, nosotros podemos pensar la línea de acción, nosotros podemos pensar, bueno, hay que recomponer la voz, nosotros podemos decir, bueno, hay que generar otra mirada sobre la supervisión, tenemos derecho nosotros también, en la perspectiva de derecho, a poder discutir situaciones con... Nosotros somos parte de esos equipos de conducción, somos parte de esos equipos de conducción, nosotros somos de ese equipo la mirada externa, la mirada más objetiva, pero nosotros somos parte de cada una de, en mi caso, las 16 instituciones que superviso. Yo soy parte de ese equipo de trabajo. ¿Por qué no voy a tener derecho de discutir de igual a igual con maestros y con compañeros las situaciones problemáticas que se viven allí? Ahora, situaciones que aparecieron, no, creo que éramos más apocalípticos nosotros de las situaciones que acontecían, porque en esto de la autoecorregulación las instituciones se van enriqueciendo a sí mismas y van resolviendo esas situaciones. Me parece que lo que permitió esto fue elucidar procesos de trabajo que solo quedaban ocultos o relegados a las instituciones. No sé qué opinan las chicas, no sé qué opinan Mariel, Marisa, Gaby, me parece que ahí se empezó a ver cómo se resolvía, se empezó a ver cómo se hacía, se empezó a pensar desde otro lugar. Marisita, ¿querés decir algo? Sí, pienso que una buena palabra es aprendizaje, como dijiste vos, y otra buena, muy buena entre nosotros es respeto. Porque un respeto profundo por el trabajo del otro y por la mirada y las concepciones que tiene cada uno. Sinceramente, una de las primeras cosas que surgió es digamos, esta como parcialización en la supervisión de que, bueno, el inspector de nivel solo mira ciertas cosas, el de educación artística solo ve algunas, la de educación física solo puede observar cosas en relación a educación física, y Gaby Pilesi, bueno, con psicología comunitaria y pedagogía social también, no solo algunas cuestiones que tienen que ver con los equipos. El pensar un trabajo colectivo hacía que cualquiera de estos supervisores estaba en condiciones de ofrecer respuestas frente a algunos cuestionamientos, inquietudes, asesoramientos que había que brindar. Y el pensar una concepción colectiva de ese modo subvierte absolutamente la mirada que a veces se tiene desde la dirección y desde la escuela, desde la propia gestión escolar, del rol del inspector, ¿no? El inspector de cada disciplina, más allá de no negar la especificidad de cada uno primero es inspector de educación, luego está especializado, por tal vez tenemos al de educación artística, educación física y demás, pero el que puedan comprender esto fue todo un trabajo colectivo y de mucho respeto, y el lugar que ocupan las distintas modalidades en relación a los niveles también. Fue muy interesante todo ese trabajo que se ha dado. Y después lo que dice Héctor, que la verdad me emociona, que es el trabajo con los directores y los docentes, y que se nos generaron situaciones cuando trabajamos los guiones pedagógicos, se nos generaron muchas situaciones donde, bueno, a veces se revelaban de que hay ciertas cosas que no se pueden lograr o hacer, y bueno, escuchábamos el porqué, en los puntos de vista, se debatía, se hablaba entre todos, pero se intentaba construir, arribar a las respuestas. Me parece que una de las cuestiones es soportar la incertidumbre. Uno no tiene certezas para todo. Y es un gesto de inteligencia el pensar que uno no tiene que tener respuestas para todos, porque uno también está aprendiendo y construyendo. Bueno, nada más. Y agradecer la verdad a este equipo de trabajo que aprendo diariamente, así que es un placer. Gracias por la intervención. Vamos Nora, quería agregar algo. Sí, simplemente, primero agradecer a Héctor y a los compañeros, y a vos, Nora, también, el espacio. Simplemente compartir que este trabajo colectivo implica también que la especificidad sea entendida como aporte, ¿no? Y donde uno construye con el otro,
y desde un lugar donde todo el tiempo se está ejerciendo la participación. Y justamente entendernos como supervisores es entendernos como parte de. Y para ser parte de hay que bancarse que el otro es diferente a mí y que el otro va a aportar desde la palabra y desde una construcción totalmente diferente. Y ahí es donde se entrecruzan y se entrelazan diferentes intervenciones, diferentes miradas, diferentes aportes, diferentes palabras, diferentes cuadros teóricos, y encuadres, y marcos, y lo que sea. Así que bueno, simplemente agradecerte, Héctor, a los compañeros también, y bueno, gracias por el espacio. Bueno, gracias, Gabriela. En este sentido vamos a escuchar las palabras de Mendoza, de Salta, para hacer circular la palabra de los supervisores del interior. Karina Sadaka, de Malargüe, Mendoza, dice: proponer espacios de retroalimentación hacia arriba es también un ejercicio posible. De Salta, habla de la regulación horizontal, de construcción horizontal, importantísimo. Desde Salta los estoy viendo. Bien, hay un montón de intervenciones que aluden a recuperar la confianza, que es algo que circuló en la presentación de Héctor. Patricia Fleita, totalmente de acuerdo, trabajar en forma colaborativa en pro de la educación para todos, supervisores, directores, maestros, maestras. Así que bueno, tenemos excelentes aportes de Karina Quinteros, Mabel Cristina Chocobar, qué importante es la confianza en el supervisor. Felicitaciones, Héctor, fue muy clara y apropiada la exposición, también una compañera de Entre Ríos. Y Alicia Lencina, el feedback es elemental para evaluar nuestra acción. Bueno, creo que la verdad es que la atracción hacia la construcción colectiva ha quedado bastante de manifiesto. Héctor, ¿quería cerrar? Sí, lo que no, básicamente decirles que en realidad nuestro grandilocuente título da como resultado que lo didáctico se construye, digo. Hay toda una investigación normativa, didáctica, que define contenidos, objetivos, estrategias, actividades. Particularmente en mi trabajo académico estudio la enunciación, la construcción de actividades para la transferencia del aprendizaje y cómo secuenciar las consignas de trabajo, digo, pero eso sería delicadísimo y eso no es construcción didáctica en el sentido que nosotros necesitamos de la construcción didáctica. Eso es saber didáctico que es interesante para discutirlo entre nosotros, para discutirlos con expertos, para poder aprender que hay otras miradas respecto de cómo construir una actividad o cómo enunciar una consigna o en relación con qué se enuncia. Pero la construcción didáctica en nuestro sentido supervisivo es esa construcción que hace la práctica, es esa construcción que hace el trabajo experto de nuestros docentes. Y recomponer ese espacio es nuestra responsabilidad política, digamos. Nosotros lo discutimos con las compañeras como una responsabilidad política. ¿Por qué es ética? Porque si nosotros no nos ponemos a pensar en esa posición práctica, en esa acción deliberada que el docente toma y en poder cuestionar la deliberación, lo que llevó a tomar, digo, es la acción deliberada, ahí la veo a Maurita Ramos, especialista en ética de la educación, digo, esa acción deliberada tendiendo a un fin, a un buen fin, ¿no? Digo, a un fin que aporte al bienestar común. Ahora, tensionar esa decisión en relación al bienestar común siempre nos lleva a mejorar la decisión. Entonces la nuestra también es una posición ética. Entonces es ética y es política. Por eso, cuando vos me propusiste hablar en el Cienasud, me pareció que era interesante posicionarnos ética y políticamente por fuera de los marcos estatutarios establecidos, que esos los conocemos todos en cada una de nuestras provincias, ¿no? Nosotros además tenemos otra posición en relación con eso, y que es esta.
Es difícil, compañeros, es difícil llevarlo adelante, es molinos de viento, bueno, pero hay que hacerlo, y es nuestro trabajo. Y es eso o controlar, o hacer un trabajo de contralor del Estado. Preferimos esto. Nos enriquece mucho más. Gracias compañeros, gracias a todos, gracias Marisa, gracias Mariel, gracias Gaby, gracias Paulita por estar ahí, gracias Néstor, ahí está Néstor también, compañero de Matanza. Bueno, gracias a todos, gracias Nora por la invitación, gracias Jorge, porque hoy me alcanzó el tiempo.